Bueno, les hice este video para aclarar las dudas sobre polaridad. Piensen que esto que vamos a hablar ahora tiene que ver con las moléculas. O sea, adentro de las moléculas están los átomos unidos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ácido clorhídrico está el hidrógeno unido con el cloro. Nosotros estamos hablando de toda la molécula completa. Bueno, si una molécula tiene metal, o sea, por ejemplo, metal con oxígeno, o metal con hidrógeno, o metal con no metal, todas estas van a ser iónicas. ¿Iónicas qué quiere decir? Que el metal, nosotros sabemos que lo que hace es regalar sus electrones. Por lo tanto, la molécula se va a dividir en dos y va a haber una carga totalmente positiva, que es el metal, y una carga totalmente negativa, que se van a mantener unidas porque se atraen por fuerzas electrostáticas. Pero si nosotros, por ejemplo, lo pusiéramos en agua, las cargas positivas y las negativas se podrían mover y podrían ser atraídas por otras cargas. O sea, no están pegadas, están separadas y atraídas solo por la fuerza eléctrica. Para que ocurran entonces moléculas iónicas, tiene que haber un metal que es el que cedió sus electrones. Un ejemplo, cloruro de aluminio. Tenemos aluminio unido a cloro. Sabemos muy bien que el aluminio es el metal, o sea que el aluminio es 3 veces positivo y el cloro es negativo. Cada cloro recibe un electrón y hay 3 cloros. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Después están las demás moléculas, las que no tienen metal. Entonces tenemos no metal con oxígeno, tenemos hidrógeno con no metal y no tenemos más, porque si ponemos metal con no metal hay metal, o sea que ya sabemos que es iónica. Tenemos estas dos clases de moléculas. En las que tienen hidrógeno, nosotros lo que vamos a observar es que en la parte donde está el hidrógeno, vamos a poner por ejemplo hidrógeno con cloro, ¿sí? Como el hidrógeno tiene menor electronegatividad que el cloro tiene mayor electronegatividad, o sea tiene mayor atracción por los electrones, el cloro va a tener sus electrones, pero va a tener también cerca el electrón que es del hidrógeno. El hidrógeno no se lo cedió, no se lo dio, así que no se va a ir de ahí, no se va a cortar la molécula en dos, pero sí va a tener el electrón alejado. Por lo tanto, cerca del hidrógeno va a haber una leve carga positiva que no llega a ser +1, porque no perdió el electrón. Y en el cloro, que están los electrones más agrupados, una leve carga negativa. Esto se llaman polos. Son polos, o sea que son moléculas que vamos a ver que tienen una carga positiva y una carga negativa, en realidad un polo, una densidad de carga, por eso se pone esa letra, y la molécula es así, ¿no? Como que tiene las cargas en forma despareja acomodadas adentro. Bueno, ahora vamos a ver una no polar. Nos quedaba el no metal con el oxígeno. Por ejemplo, vamos a ver, un no metal puede ser nitrógeno con el oxígeno, ¿no? Nitrógeno 2, oxígeno 5, este es un óxido nítrico. Dentro de esa molécula, en las uniones del nitrógeno y el oxígeno, los electrones que se compartan van a estar
a la misma distancia de los dos relativamente. ¿Por qué? Porque los dos tienen una semejante electronegatividad. Por lo tanto, no se forman los polos. ¿Sí? Y esa molécula la vamos a dibujar así, sin polos. Pero, ¿qué pasa? Los electrones no están quietos. Los electrones están girando alrededor del átomo de oxígeno y alrededor del átomo de nitrógeno, y los electrones que se prestan en un momento están más cerca del nitrógeno y en otro momento están más cerca del oxígeno, y así todo el tiempo van cambiando. Por eso yo les puse más, menos y más, menos. Esto cambia continuamente, continuamente. Entonces no se puede decir que en un rincón hay una leve carga positiva y en otro rincón hay una leve carga negativa. Cambia como si no hubiera en realidad, se van compensando las cargas, no hay. Esto es no polar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos entonces tres tipos de moléculas. Las iónicas con cargas netas, iones, las polares con polos y las no polares que no tienen polos. Las moléculas no están solas. Hay millones de moléculas cuando tenemos un recipiente con una sustancia. Imagínense que tenemos un recipiente que tiene agua, H2O. El agua es polar porque es hidrógeno unido a un metal. Entonces lo que tenemos que imaginar son las moléculas con sus polos. A ver si este lapicito me deja dibujar esto. Y va a aparecer una atracción entre las moléculas. ¿Por qué? Porque el polo positivo de una molécula se atrae con el polo negativo de la otra. Y como hay hidrógeno, esta atracción, que es bastante fuerte que hay entre las moléculas, se llama unión puente de hidrógeno. ¿Sí? Entre moléculas polares. Si nosotros queremos que esta sustancia hierva, vamos a tener que darle energía para que las moléculas se muevan, pero además para poder romper estas uniones, estas atracciones que hay entre las moléculas. Bueno, ¿qué pasa si en un recipiente tenemos una sustancia que no es polar, no polar, no tiene polos? Bueno, como yo les expliqué antes, en realidad no es que no tengan, sino que sucesivamente está cambiando de positivo a negativo y de positivo a negativo continuamente. Entonces hay una leve atracción, a ver si me sale dibujar lo que quiero dibujar. Hay una leve atracción entre las moléculas, muy leve, que es más fácil que romper que las uniones puente de hidrógeno, que se llama fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Es una leve atracción, leve atracción. Muy bien. Y en las iónicas, si nosotros tenemos, por ejemplo, una montaña de sal, que es cloruro de sodio, que es iónico porque tiene sodio y es un metal, lo que tenemos son cargas eléctricas que se atraen muy fuerte, ¿sí? Y que ya les había dicho que si las diluimos en agua, por ejemplo, le damos la posibilidad de moverse. Entonces, en la sal seca tenemos esta situación, con una atracción muy fuerte entre las sustancias iónicas, entre las moléculas, ¿sí? Entonces, se mantienen muy juntas, por eso la sal, por ejemplo, es sólida a temperatura ambiente, ¿sí? Si lo diluimos, va a poder moverse los polos, o sea, las cargas, perdón, van a tener una movilidad. Bueno,
Y otra cosa que tenemos que saber es que si nosotros tenemos que disolver sustancias y tenemos una sustancia polar, o sea que tiene polos, va a permitir entrar y mezclarse con ella sustancias que sean iónicas, o sea que también tengan carga, o también se puede poner sustancias que sean polares, o sea, polar disuelve a polar. ¿Sí? Imagínense que tienen pelotitas imantadas, ¿no? Que vendrían a ser todas las moléculas que ustedes tienen acá, y quieren meter más imanes entre medio, van a poder hacerlo. Ahora, si quisieran poner en una sustancia que es polar, quisieran diluir una que es no polar, no va a pasar porque como las atracciones entre las moléculas son fuertes, una sustancia que no ofrece polos no va a poder entrar entre esas moléculas. ¿Sí? Entonces va a quedar dividido como el agua y el aceite. ¿Sí? El aceite es no polar, quedaría arriba, y el agua es polar. Y si tenemos una no polar, va a permitir que diluyamos otra no polar. Lo que les tiene que quedar claro es que lo similar disuelve a lo similar. O sea, si tiene cargas va a disolver a algo que tenga cargas. Y si no tiene, a algo que no tenga cargas. Bueno, espero que ahora hayan entendido y puedan haberse sacado las dudas.